Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 216 de la lectura de la palabra. Y hoy nos encontramos en Juan capítulo 19, versos 38 al 42. Y aunque son pocos versos, seguimos comprobando que lo que Dios el Padre declaró en el Antiguo Testamento sobre Jesús, todas las cosas se cumplieron en Jesús. Leamos el verso 38 al 42 para ver una vez más que todo al pie de la letra profetizado sobre Jesús se cumplió. Verso 38 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hemos ya leído que Jesús dijo que todo lo que está escrito en las Escrituras sobre él se iba a cumplir al pie de la letra, que no iba a pasar ni una tilde, ni una coma, ni un punto antes que todo se cumpliera. Lucas 24, 43 al 45, Jesús dijo: y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os he hablado, estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Bien importante no simplemente escuchar la palabra, sino pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender las Escrituras. Yo puedo entender las Escrituras intelectualmente y no entenderlas espiritualmente. Espiritualmente es lo que causa esta vida de obediencia en el Espíritu. A medida que comenzamos a hablar del entierro de Jesús, sería de gran beneficio leer dónde está profetizado en detalles el sepulcro de Jesús. No sé para ustedes, pero para mí quizás es un detalle que no tenía importancia hasta que lo leí. ¿Por qué menciona Juan el sepulcro? ¿Y por qué lo menciona de esta forma? No es por accidente, no es porque están planeando una película donde hay actores, sino que ya Dios de antemano había hablado cómo Jesús iba a morir y también en detalles cómo iba a ser sepultado. Isaías 53, 4 al 9 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué buenas noticias. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? De tan grande que es. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es increíble que esto fue profetizado 740 años antes de Cristo, en detalles
su muerte, su sepultura también. Qué increíble que los planes de Dios, nada a Dios lo coge de sorpresa. Esta es una de las partes de la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente de Israel. ¿Has notado lo sutil del cambio de tono en el profeta Isaías? Todo era negativo, llamando la atención sobre la humillación, hasta que Isaías menciona un detalle aparentemente menor o sencillo sobre la sepultura y la muerte de Jesús, que aunque murió entre impíos, su sepultura fue con los ricos. Qué detalle tan poderoso. Esta es una imagen de las circunstancias que rodearon la vida y la muerte de Jesús, y tal como indicaba la profecía, hubo un cambio notable en las circunstancias de Jesús entre su muerte y su entierro. Qué detalle. No sé si tomamos esto y lo entendemos, la grandeza de que a Dios nada lo coge de sorpresa. Y he mencionado antes que el Señor no te obliga a nada, pero el Señor utilizó la maldad del pueblo, la maldad de la gente, para todavía cumplir su plan al pie de la letra. En este entonces utilizó el corazón de personas que estaban siguiendo a Jesús en secreto, y ellos lo más probable vieron la humillación, todo lo que pasó Jesús, y llegó un momento donde en su corazón fueron movidos y dijeron: basta ya, no vamos a permitir que el cuerpo de Jesús sufra más humillación. Y aunque fue escrito 740 años atrás, se cumplió al pie de la letra lo que Dios había dicho sobre Jesucristo. Qué poderoso, ¿verdad? Que el siervo del Señor hizo su cama con los ricos en su muerte, porque no había hecho nada malo. Él fue nuestra representación. Nosotros quebrantamos la imagen de Dios con nuestros pecados. Nosotros quebrantamos la imagen de Dios con nuestra rebelión. Y Él vino en forma de hombre, en representación de nosotros, a reemplazar esa imagen que nosotros rompimos. Las circunstancias del entierro de Jesús fueron muy diferentes a la mayoría de los prisioneros que eran ejecutados por los romanos. Cuando una persona era ejecutada, su familia tenía el derecho de clamar el cuerpo. Ahora, cuando una persona era un criminal y era ejecutado o era culpable de hacer el crimen de traición contra César, porque entre comillas Jesús se declaró que era rey de los judíos, por ende era un traidor de Roma, no tenía derecho de ser sepultado, sino que lo llevaban al basurero, por decirlo así, y tiraban su cuerpo allá para ser luego quemado. Juan escribe: mira qué poderoso las circunstancias que eran, aunque entre comillas fue culpado de ser un criminal, nunca hizo nada malo. A eso le tenemos que añadir que se supone que no tuviera una sepultura honorable, con respeto, ¿verdad? Con cuidado, porque era, entre comillas, un criminal. Pero aunque murió entre impíos, entre personas que no lo estaban buscando, entre dos criminales, murió con honor, murió en gloria. Verso 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El plan de Dios, escrito 740 años atrás, ahora estaba siendo ejecutado al pie de la letra por personas como tú y como yo. José de Arimatea era un miembro que tenía posición y era rico, y probablemente era un miembro del Sanedrín. Él era un creyente en Cristo, pero no lo era públicamente. Juan capítulo 12, el apóstol Juan escribe: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres
que la gloria de Dios. Hay que examinarnos si nosotros decimos secretamente que amamos a Jesús, pero públicamente con nuestras vidas no lo demostramos. Llegó un punto en la vida de José que al ver la humillación continua de Jesús, su corazón fue movido a decir basta ya. Ya no va a haber más humillación y va a ser sepultado, quizás, lo más probable, en el sepulcro donde donde José Arimatea iba a ser sepultado. Él era rico y ya estaba preparando su lugar de sepultura, pero Dios tenía otros planes hace muchos años atrás, de que Jesús, aunque pasó mucha humillación, al momento de morir en la cruz del Calvario, desde ese momento comenzó su glorificación. Jesús lo decía: ha llegado el momento de mi sufrimiento, ha llegado el momento de mi pasión, pero al mismo tiempo ese mismo momento será mi momento de glorificación. Pilato, tal vez al sentir culpa, aprobó que José desechara el cuerpo de Jesús. Juan entonces dice que también Nicodemo, me da felicidad, que también Nicodemo, aquel que lo había visitado de noche, vino trayendo mirra y aloes, como 100 libras. Nicodemo, miembro también del Sanedrín, que vino a Jesús aquella noche en el principio del ministerio de Jesús, esto se encuentra en Juan capítulo 3, fue con José para ayudar a preparar el cuerpo de Jesús para su entierro. Parece que Nicodemo también estaba entre aquellos gobernantes que seguían a Jesús secretamente, pero tenían miedo de confesar a Jesús públicamente por miedo de que lo sacaran de la sinagoga. Hay personas en este tiempo que por miedo de declarar, por miedo de su religión, por miedo de lo que creen, no confiesan a Jesús públicamente. Murió por todos los que no lo buscaban. Y aunque su crucifixión fue entre impíos, Él no falló, Él no cometió pecado. Murió entre impíos, pero luego de su muerte fue glorificado. Y comenzó su honor en su sepultura. Ahora está sentado en lugar de honor a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Qué lindo que Nicodemo fue una noche a hablar con el maestro. Quizás fue de noche porque tenía miedo, por supuesto, y tuvo una conversación bien poderosa. Jesús le dijo: de cierto os digo que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo yo entrar al vientre de mi madre y comenzar de nuevo? Él no estaba diciendo esto literalmente, él estaba diciendo esto en forma figurativa. Lo que estaba queriendo decir es: ¿cómo yo puedo, con mi posición, con mis reconocimientos, comenzar de nuevo? ¿Cómo puedo desechar mi postura, mi posición entre gente de honor, gente, líderes religiosos, y comenzar de nuevo? Y aparentemente como que Nicodemo rechazó a Jesús, pero hoy lo vemos, ¿verdad?, en estas escrituras, preparando el cuerpo de Jesús, honrando el cuerpo de Jesús. Hay veces donde quizás escuchas la palabra y sigues con tu vida normalmente, pero va a llegar el momento donde ese corazón te va a jalar a los pies de Cristo Jesús y le vas a dar tu vida completamente a Él. Hoy es una buena mañana para que comiences tu vida nuevamente con Jesús. No hay otro lugar más alto que a los pies del Maestro. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso día.